Les voy a hacer un pequeño resumen de la unidad 4 que acaba de terminar. Como saben, va a haber examen. Pues esta unidad es muy corta, así que pues vamos a ver los distintos temas que se vieron. Los temas que vimos pues son tipos de reacciones, entre ellas reacciones de combinación o síntesis, descomposición, sustitución doble y simple, neutralización, óxido-reducción. También vimos cálculos estequiométricos en los que vimos razones molares, cálculos mol-a-mol, mol-a-gramo y cálculos con concentraciones molares. Entonces vamos a empezar con los distintos tipos de reacciones. Las reacciones de combinación o síntesis consisten en que nosotros tenemos dos elementos distintos, los vamos a nombrar en este caso como A y B, y ellos se van a unir para formar un producto. Entonces, recordando, del lado izquierdo nosotros tenemos reactivos, reactivo A más reactivo B, y del lado derecho nosotros tenemos productos, y esta flecha significa una reacción química que ocurre de izquierda a derecha. ¿Ok? Entonces, combinación, se unen dos elementos distintos o dos moléculas distintas para formar un compuesto. Entonces, aquí puede ser el caso de oxígeno más hidrógeno para formar agua. Entonces tenemos A, tenemos B y forma AB. También vimos que estas ecuaciones químicas nosotros siempre las tenemos que balancear. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tener la misma cantidad de átomos de un elemento del lado de los reactivos que del lado de los productos. Entonces aquí de este lado yo tengo dos hidrógenos y aquí también. Sin embargo, aquí yo tengo dos oxígenos y aquí solamente uno. Entonces yo agrego un 2 aquí. Este 2, el que se agrega del lado izquierdo, se llama coeficiente y afecta a todo lo que se encuentra del lado derecho. ¿Qué quiere decir? Que es como si nosotros multiplicáramos todo lo que se encuentra del lado derecho. Entonces estamos afectando la cantidad, no qué tipo de compuesto tenemos. Entonces aquí ya tengo yo 4 hidrógenos y 2 oxígenos. 2 oxígenos, entonces me falta un 2 aquí. Entonces no hay que confundir, los coeficientes nos sirven para balancear, pero si nosotros modificamos el subíndice, estaríamos afectando qué tipo de compuesto tenemos. Afectaría a la molécula. Entonces, cuando nosotros balanceemos, solamente modificamos coeficientes. Cuando nosotros propongamos productos, ahí sí podemos poner subíndices, dependiendo del tipo de reacción. Entonces, esta sería la primera reacción, que es la de combinación o síntesis. Bueno, voy a poner otro ejemplo en el cual pues no tenemos, este es un caso en el que tenemos dos elementos, elemento A y elemento B, para formar el producto AB. Sin embargo, no en todos los casos tenemos que tener átomos, podemos tener moléculas. ¿Como en qué caso? Ok, en este caso, yo tengo una molécula de amoníaco que está reaccionando con hidrógeno para formar el ion amonio. Entonces aquí esta molécula completa es A y esta otra es B. No siempre tiene que ser un átomo el que sea A y otro átomo el que sea B. Pueden ser moléculas que se estén uniendo para formar un producto distinto. Entonces aquí igual pues nosotros tendríamos que balancear. Lo que nos falta balancear son los hidrógenos. Entonces nos hacen falta hidrógenos de el lado derecho. Si yo agrego un 2 aquí, ahora tengo 8 hidrógenos, pero aquí tengo 5. Yo agrego un 2 acá, ya tengo 6 hidrógenos, más 2 son 8. Tengo 8 hidrógenos y tengo 2 nitrógenos de cada lado.
Siempre hay que cuidar que la ecuación esté balanceada, porque cuando nosotros vamos a hacer cálculos estequiométricos, si la ecuación no está balanceada, todo está mal. Vamos a llevar el error a través de todos los cálculos. ¿Okay? Esta es la reacción de combinación. La siguiente reacción que vimos es la reacción de descomposición. Pues la reacción de descomposición es simplemente lo contrario, ¿no? Cuando nosotros tenemos un producto AB y a través de una reacción química se va a separar en sus componentes individuales, que serían A más B. Vimos que hay distintas fuentes que producen la descomposición de una molécula. Entre las principales de ellas son descomposiciones térmicas. También tenemos descomposiciones por medio de electrólisis o también por ruptura con agua o hidrólisis. ¿Okay? Son las principales fuentes que llevan a la descomposición de compuestos. Entonces, como ejemplos, pues podemos tener los mismos casos que ya vimos. Simplemente que, pues para que se descompongan, se necesita suministrar una fuente de energía eléctrica, térmica o otro tipo, ¿no? Pero la eléctrica y la térmica son las principales. Entonces ya vimos pues que aquí yo tenía que balancear esta ecuación, sin embargo pues aquí sigue siendo lo mismo. Igual con el otro ejemplo, cuando ya teníamos una molécula más compleja, sigue siendo un caso de descomposición, ¿no? Se descompone una molécula a sus componentes individuales. ¿Ok? Si yo no les doy los productos, pues ustedes pueden proponerlos. Por ejemplo, aquí también pueden proponer que esto se descompone en nitrógeno e hidrógeno simplemente. Y pues aquí ya sería un balance distinto, pero también cuando ustedes tienen que proponer los productos, ustedes pueden proponerlos siempre y cuando pues se cumpla con que esté balanceado, ¿no? Entonces aquí tenemos dos nitrógenos, aquí tenemos dos nitrógenos, tenemos 8 oxígenos, entonces aquí nos falta un 4, utilizando el mismo balance que en la parte de arriba. Entonces, siempre y cuando sepan qué tipo de reacción se trata, ustedes pueden proponer distintos productos. Aquí hay dos productos diferentes, pero pues provienen del mismo compuesto. Entonces, estas eran las reacciones de descomposición. También es muy importante que ustedes lleven a cabo la identificación de quién es A, quién es B, y a su vez que de esta manera los puedan separar y posteriormente llevar a cabo un balance de la ecuación química. Muy importante siempre balancear las ecuaciones químicas. ¿Ok? Bueno, el siguiente son los casos de sustitución simple y sustitución doble. En estos casos, pues nosotros tenemos un producto representado como AB y vamos a tener un reactivo. Entonces, estos dos se pueden considerar reactivos. Sin embargo, lo que va a ocurrir aquí es que C va a sustituir a A o a B. ¿Ok? Podemos tener un producto AC o un producto BC. ¿De qué va a depender? De qué carga tenga C. ¿Ok? Por ejemplo, si A es positivo y B es negativo, y yo le agrego una carga negativa a C, ¿qué producto se formaría? ¿O qué se sustituiría? Bueno, pues no se puede unir B con C, entonces no se puede formar ese producto. ¿Por qué? Porque ambos tienen cargas negativas y existe una repulsión electrostática. Cargas iguales se repelen. Entonces, ¿qué se formaría? Si este fuera el caso, voy a ponerlo con otro color, el producto que se formaría sería el producto A
con C, ya que A es positivo y C es negativo, ¿ok? Sin embargo, si C es positivo, entonces no se puede unir A con C, porque se repelen. Sin embargo, C se puede unir con B, en el caso de que sea positivo. ¿Ok? Eso es lo que impulsa una reacción de sustitución, que se va a unir un átomo positivo con otro negativo. ¿Qué otra cosa va a impulsar estas reacciones? Bueno, muy importante. La posición en la tabla periódica va a ser muy importante. Entonces, un elemento va a sustituir a otro siempre y cuando tenga una carga nuclear efectiva mayor. ¿Por qué? Porque si un elemento tiene una carga nuclear mayor que otro, va a tener una estabilidad mayor ese compuesto. Dicho de otra manera, si yo tengo, por ejemplo, dos imanes unidos, yo quito un imán y pongo uno más fuerte, digamos, quito el polo positivo y pongo un polo positivo más intenso, pues se va a unir con más fuerza esos dos imanes. Entonces, pues se va a desplazar el otro. Igual aquí, si yo tengo un elemento con una carga nuclear efectiva más fuerte que el que se tenía inicialmente, lo va a sustituir. Si la carga nuclear efectiva es menor que el elemento que se tenía inicialmente, la reacción no va a ocurrir. ¿Ok? Eso para las reacciones de sustitución simple. Entonces también tenemos sustitución doble. Y la sustitución doble pues sigue exactamente el mismo principio que el que les mencioné anteriormente. El principio de las cargas, atracción y repulsión. Sin embargo, aquí vamos a tener dos compuestos, uno AB más otro CD. Y pues puede formar distintos productos, que serían A con C más B con D o A con D más B con C. ¿De qué depende? Igualmente, va a depender de las cargas, ¿no? Siempre vamos a tener positivo, negativo, negativo, pueden estar en distinto orden. ¿Cómo se van a unir? ¿Quién se va a sustituir con quién? ¿Ok? A no se puede unir con C si los dos son positivos. Entonces es muy importante que cuando nosotros tengamos este tipo de reacciones, identifiquemos quién es positivo, quién es negativo. ¿Ok? Entonces, positivo se une con negativo. Entonces A se une con D. En este caso. Y B se une con C. No se pueden unir de otra manera porque habría una repulsión electrostática. Entonces veámoslo con ejemplos. Yo tengo NaOH más esta otra molécula, ¿no? Muy bien. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es identificar quién es A, quién es B, quién es C y quién es D. ¿Ok? Aquí A es sodio. B es el ion hidroxilo. C es magnesio. Y D, bromo. Ahora identifico las cargas que tienen estos elementos. ¿Cómo las identifico? Me voy a la tabla periódica y veo su estado de oxidación.
También nos podemos guiar con cuántos átomos puede ganar o perder ese átomo, de acuerdo a lo que hemos estado viendo en unidades previas. Entonces sodio tiene una carga de +1. Ustedes lo pueden ver en la tabla periódica, o si no, pues ya saben que está en el grupo 1 y prefiere perder un electrón. El grupo hidroxilo, o B, tiene una carga negativa. Magnesio tiene dos cargas positivas. Y bromo tiene una carga negativa. Entonces ya identificamos quiénes son las cargas positivas, quiénes son las cargas negativas, y eso nos dicta quién se va a unir con quién. Entonces sodio se va a unir con bromo, porque es positivo y este es negativo, ¿no? Algo más, pues las cargas, ¿no? Sodio tiene +1, bromo tiene -1. La unión es 1 a 1. ¿Ok? Voy a poner en la parte de abajo el otro producto, sin embargo ya saben que va del lado derecho. Entonces nos queda el hidroxilo y magnesio. Primero va magnesio. Magnesio tiene dos cargas positivas, hidroxilo una negativa. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que colocar dos hidroxilos para compensar las dos cargas positivas, porque si yo solamente pongo una, no se compensan las cargas. Tendría una carga de +1. Entonces yo pongo este paréntesis para decir que solamente esta parte va a estar dos veces. Entonces yo tengo dos hidroxilos unido a magnesio. Y así yo propongo el producto de doble sustitución. Ya lo único que haría falta es balancear la ecuación. Pues no lo voy a realizar. Pero pues ya saben, tenemos que tener el mismo número de compuestos, perdón, de átomos del lado izquierdo que del lado derecho. Eso ya ustedes lo practican. Entonces, ese sería pues la doble sustitución. ¿Ok? La reacción que sigue es la reacción de neutralización. Y pues la reacción de neutralización sigue siendo una reacción de doble sustitución. Sin embargo, es un caso especial. Un caso en especial en el que voy a tener un ácido más una base. Entonces yo voy a tener un ácido, lo represento con una X porque no importa que sea, va a tener hidrógenos con carga positiva o protones en este tipo de ácidos. Y la base voy a representar aquí con una Y, una de las partes, y va a tener hidroxilos, que hidroxilos representan a las bases en este tipo de reacciones. Entonces aquí el hidrógeno siempre sería nuestro A. Y siempre sería positivo. ¿Ok? X puede variar, puede ser muchas cosas, pero siempre va a ser negativo y sería B. Y va a ser C y siempre va a ser positivo, independientemente de qué molécula sea. Y D siempre va a ser hidroxilo y va a ser negativo. Entonces, este tipo de reacciones son más fáciles de identificar porque vamos a tener siempre protones o hidrógenos con carga positiva y siempre hidroxilos con carga negativa. Y siempre nos va a dar como producto agua, que sería la unión del hidrógeno con carga positiva y el hidroxilo con carga negativa. Y por lo que resta, pues sería unir B con C. En este caso sería YX. Estoy poniendo simplemente YX para no poner un ejemplo pues existente, ¿no? Puede ser cualquier cosa, pero siempre va a formar agua. Entonces vimos que estas reacciones, las de doble sustitución,
son reacciones favorecidas por la formación de un compuesto covalente, un compuesto que precipita y ya no forma parte de la reacción, o un compuesto gaseoso que se va de la reacción. Por lo tanto, estas reacciones no son reversibles y se favorece la formación de los productos. Bueno, por otra parte, pues vimos reacciones de óxido-reducción, pues que simplemente siguen siendo reacciones de doble sustitución. Sin embargo, la importancia aquí es identificar las especies. ¿A qué nos referimos con identificar las especies? Identificar el compuesto que se oxida e identificar el compuesto que se reduce. Entonces vimos varios ejemplos, por ejemplo vimos este tipo de ejemplos donde aquí tenemos este compuesto y pasa a formarse este compuesto en presencia de una especie reductora, por ejemplo digamos yoduro, para formar yodo. Entonces aquí pues teníamos que identificar el estado de oxidación del metal y qué estaba ocurriendo con él. Vimos que en el caso de muchos metales pues tienen distintos tipos de estados de oxidación, pero pues siempre los íbamos a poder identificar con el átomo al que estaban unidos. Entonces aquí tenemos 7 oxígenos con carga de -2, que da un total de 14 cargas negativas. Bueno, los voy a poner simplemente como -14. Entonces magnesio, pues tenemos 2 magnesios que sabemos que tienen que ser positivos, pero no sabemos qué carga tiene. Entonces aquí es positivo, pero desconozco el valor. Y sé que todo el ion me tiene que dar -2. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí tiene que ser un 12. Para que aquí sea un 12, cada uno de los manganesos tiene que tener +6. Y aquí, pues al estar unido a 2 oxígenos y no tener carga, pues tiene +4. ¿Qué ocurrió? Que pasó de +6 a +4, ganó 2 electrones, y el yodo, o el yoduro en este caso, perdió un electrón y formó yodo molecular. Entonces, en estas reacciones de oxidación y reducción, lo importante era identificar quién se oxida y quién se reduce. Entonces, en este caso se oxida el yoduro y se reduce el manganeso. Por lo tanto, si el yoduro se reduce, perdón, se oxida, es el agente reductor. Si el manganeso se reduce, es el agente oxidante. Bueno, nos falta la segunda mitad, que es la de razones molares. Entonces, en razones molares, pues nosotros teníamos reacciones químicas y lo que hacíamos era relacionar los componentes de la reacción. Entonces, el primer paso es balancear la ecuación, porque si no tenemos balanceada la ecuación, todo va a estar mal. Entonces, primero, pues, ¿qué es la estequiometría de una reacción? Es una relación que existe entre reactivos y productos, o reactivos y reactivos y productos. Entonces, simplemente es una relación y pues esta relación va a estar dada en moles. Entonces, lo que representan aquí los coeficientes son moles. Es como una
fórmula, en donde matemática, en donde yo tengo 2x, no sé cuántos x, pero aquí, por ejemplo, sería amonio, perdón, amoníaco. Entonces, eso es lo que nos representa, ¿no? Razones, relaciones. Entonces, cuando yo ya quiero hacer cálculos mol a mol, yo tengo que tener una cantidad real conocida. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 3.3 moles reales de NH3 y yo quiero saber cuántos moles de producto puedo formar al tener estos moles, pues yo hago una relación. Entonces yo tengo que bueno, voy a borrarlo momentáneamente. Yo tengo que con 2 moles de NH3 puedo formar 2 moles de NH4 y quiero saber cuántos moles podría formar con 3.3 moles. Entonces puedo hacer una simple regla de 3 o puedo acomodarlos como una conversión. Aquí tengo 3.3 por 2 entre 2 me va a dar 3.3 mol de NH4. Entonces yo puedo hacer lo mismo para saber la cantidad de hidrógeno. ¿Qué cambiaría? Pues bueno, cambiaría aquí la razón. Entonces yo sé que por cada 2 moles que tenga de amoníaco van a reaccionar con 1 mol de hidrógeno. Entonces aquí sería 3.3 moles de amoníaco, que son los reales, por 1 mol de hidrógeno teórico entre 2 moles. Sería 1.67 mol de hidrógeno. Ok, yo estoy trabajando con moles, conversiones mol a mol. Pero si yo quiero hacer conversiones mol a gramo, pues primero tengo que hacer igual la conversión de mol a mol y posteriormente con el peso molecular de la molécula de interés sacar los gramos. Entonces yo ya tengo que se forma 1.67 moles de hidrógeno y 3.3 moles de NH3. Si yo quiero saber los gramos, simplemente voy a multiplicar por el peso molecular. Entonces tengo 1.67 mol de hidrógeno y su peso molecular es de 2 gramos sobre mol, redondeado, ¿no? Entonces elimino mol y me quedan gramos. Me quedarían 3.3 gramos de hidrógeno. Entonces si yo quiero obtener los gramos de amoníaco, serían 3.3 mol de NH3 y serían 17 gramos sobre mol de amoníaco. Simplemente hago la multiplicación. Entonces, pues aquí ustedes simplemente hacen la multiplicación. Y pues lo mismo para lo que viene siendo amonio, si yo quisiera obtenerlo, ¿no? Que pues aquí esto es lo que yo les dejé
como ejercicio en clase. Entonces ya tengo yo los gramos de amoníaco y pues los gramos de amonio, pues simplemente sería por 18, ¿no? Porque tiene otro hidrógeno extra. Entonces serían y pues básicamente esto era todo hasta mol gramo. Como nosotros queremos saber una concentración molar, pues simplemente una concentración molar, la molaridad se representa con una M mayúscula, que son moles por litro. Entonces, si yo quiero saber una concentración molar, simplemente tengo que saber el volumen en el que se está llevando a cabo la reacción. Por ejemplo, si son 500 mililitros o 0.5 litros, todas las cantidades que yo obtuve en los cálculos mol a mol, simplemente las divido entre 0.5 y me va a dar la concentración molar de ese componente. Entonces es muy sencillo. Igual si yo tengo una concentración molar y quiero saber cuántos moles hay en esa reacción, simplemente hago lo contrario, ¿no? Una división, eliminando pues el dato de litros. Entonces, pues esto es básicamente todo lo que vimos en la unidad. La parte de reacciones electroquímicas, pues les dije que nada más se las iba a comentar y pues que se las iba a calificar con la tarea que está pendiente del 10%. Entonces, el próximo miércoles tenemos el examen.